Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto compartir con ustedes en nuestro segundo podcast. En esta ocasión, un invitado especial, un invitado de lujo. Campeón de Cincinnati, verdugo de Arthur Ashe, pionero en Copa Davis, héroe en el triunfo sobre Estados Unidos, formador de grandes campeones y hace 76 años agarró la raqueta y no para todavía. Estamos con Miguel Olvera Mora. Profe, ¿cómo está? Un gusto saludarlo y charlar una vez más. ¿Cómo está? Bueno, me siento muy bien. Sería mentiroso si dijera que quisiera sentirme mejor. Con los años que yo tengo, pues, puedo caminar, puedo pensar, puedo hacer muchas cosas que serían difíciles, que son difíciles para muchas de las personas a mi edad. Tiene 86 años de edad actualmente, Sí. ¿no? Y está dirigiendo la Escuela del Tenis aquí en el Centro Nacional de Tenis, ¿no? En las Lomas Urdesa. Exactamente, la escuela la dirijo, todo lo que es la parte técnica, la dirijo yo pues con el respectivo equipo de entrenadores que tenemos aquí en el Centro Nacional de Tenis. Activo en cancha. En la cancha, no, y aquí en esta oficina... Escritorio no, en cancha. En escritorio solamente los planeamientos, nada Ok. más. De todo lo demás es en cancha. Y esa vitalidad, esa actividad, ¿no? ¿A qué se debe, cree usted, a que todavía está activo y con ganas? Pienso que es bastante la parte de la disciplina. La disciplina no es que yo sea pues un disciplinado de lo máximo, sino pues que en la vida pues traté de disciplinarme en los distintos aspectos de la vida. Correcto. Bueno, usted nació en Salitre, ¿no? En 1938, una familia numerosa, ¿no? Sus padres se dedicaban al campo y usted también era un niño que creció, digamos, en ese ambiente, ¿no? ¿Qué recuerda de aquello? Bueno, lo que yo hacía pues en el campo era pues divertirme como un niño, ¿no? Jugar, trepar a los árboles, correr en los caminos y bueno pues levantarme temprano, porque en el campo pues la vida ahora ha cambiado muchísimo, pero en nuestra época pues no había casi ni radio. Entonces 8 de la noche estábamos durmiendo, 5 de la mañana estaban los adultos y los niños ya estaban despiertos. Por lo general yo acompañaba a mi padre en los años que ya pude andar con él. ¿A qué se dedicaban sus padres? ¿Y Mi usted padre qué le daba? sí, pues él trabajaba en la agricultura, ¿no? Básicamente en la siembra pues, de productos como el arroz y otras cosas, pero lo básico era eso. Ya. A los 10 años usted viene a Guayaquil, ¿no? Cuéntame un poquito esa historia, cómo si viene y se hospeda en la casa de su padrino. Cuéntanos esa historia, cómo llega acá y se queda allá a vivir en Guayaquil. Bueno, exactamente, yo vine a casa de mi padrino, que era el del jefe de la casa, pues él era casado con una tía mía y con ellos vivía pues mi abuela y unos 2, 3 tíos más. Entonces llegué yo ahí pequeño pues y empecé a conocer la ciudad. José Mayorga, José Mayor Guerrero se llamaba él, su padrino, usted en el barrio Garay, por ese sector era, ¿no? en el barrio Garay. Sí. Ya, pero resulta que el señor José Mayorga era el que daba mantenimiento y cuidaba las canchas del Guayaquil Tennis Club que quedaba cerca, ¿no? Hablamos de 1948. Entonces, usted de repente empezó a acompañar a su padrino al Guayaquil Tennis Club. Exactamente. Él fue el que construyó las primeras canchas de arcilla aquí en el Guayaquil Tennis Club. Mira. Y en Guayaquil, porque no había otro club. Y él tenía cero conocimiento de lo que era ingeniería, de lo que era, creo que nunca había visto una cancha de arcilla.
Y yo no sé cómo lo hizo, que le quedaron tan bien que después pues, lo contrataban para construir otras canchas de arcilla. Y pasaron los días, pasaron las semanas y usted empezó a pasar el tiempo. ¿Qué es lo que le llamó de curiosidad a usted cuando veía a todos los jóvenes, niños, qué sé yo, adultos, ¿no?, de la alta sociedad de Guayaquil, ¿no?, jugar ahí un deporte que para usted realmente recién descubría? ¿Qué le llamó la atención de aquello? Bueno, yo fui al club, iba principalmente, pero a veces le llevaba algún lunch, alguna comida para mi padrino. Y veía pues que jugaban los chicos, pero en realidad no habían muchos. ¿No? Eran pocos los jóvenes que se dedicaban al deporte. Más eran adultos que básicamente muchos iban tempranitos, 7 de la mañana, como ahora, pues los ejecutivos y todo eso. Y después iban al mediodía, pues después iban de tarde también, porque antes pues eran 2 jornadas de trabajo, ¿no? Claro. Entonces yo veía pues cómo lo hacían y por ahí un día empecé pues a agarrar una raqueta. Agarró una raqueta que estaba por ahí, digamos que descansando, ¿no? La agarró y empezó a jugar. ¿Con quién empezó a jugar o con la pared? Una raqueta que pertenecía a los pasabolas, ¿no? Y había pues un sitio donde yo sabía que las guardaban. Entonces, como ellos llegaban como a las 7, yo llegaba como a las 6 de la mañana y pues, entonces me conseguía una pelotita y sacaba una raqueta, pues, y tenía el mejor entrenador del mundo, pues. ¿Quién era? La pared. Con la pared. Le daba a la pared. Así es, exactamente. Pero usted ya veía a los mayores ahí cómo jugaban, entonces usted empezó a darle a la pared. Sí, la idea, yo veía pues que pasaban y pasaban la pelota, entonces dije, bueno, aquí lo que tengo que hacer es golpear la pared, y como ella me la regresa todas, pues, entonces empecé al comienzo, por supuesto, 1, 2 y nada más, pero después llegué hasta, ya dominaba, pues ya después era donde estaba, que en realidad pues me entrenaba yo en la pared. Bueno, entonces pasó el tiempo y ¿cuándo fue, digamos, la primera vez que pudo jugar en la cancha de arcilla ya y pasar la bola? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ya después ya empecé con los mismos pasabolas a veces, pues al comienzo se disgustaban porque yo les había usado la raqueta, pero ya después la turnábamos porque no había raqueta, yo no tenía raqueta, pues, ¿no? Claro. Y justamente recuerdo yo al señor Jorge Durán Guauge, que era uno de los aficionados, grandes aficionados del tenis, que fue quien me regaló una raqueta alumno, que estaba un poco torcida, pero que a mí no me importaba nada. Yo podía pegar con ella y yo estaba feliz haciendo. O sea, el señor Durán le regaló la primera raqueta. La primera raqueta, sí. Qué bien. Y bueno, él ya no se peleaba con los pasabolas, ya, entonces ya tenía su raqueta. Ya tenía mi raqueta, que no era pues así, ni siquiera, pues bueno, era buena raqueta, pero ya tenía su uso y estaba media torcida. Pero no importa, igual yo trataba de jugar con él. ¿Y usted en ese lapso de crecimiento también iba a visitar a su familia a Salitre, me imagino? Sí. ¿Iba y venía? Por supuesto, llegaba a diciembre, terminaba la escuela y enero yo ya estaba en el campo, pasaba enero. ¿Y el traslado era por lancha? Por lancha, enero, febrero y marzo y abril prácticamente yo pasaba en el campo, ¿no? Pues así 4 meses de vacaciones que antes existían, pues, ¿no? Y cuando regresaba, pues, todos los que yo les ganaba, me ganaban de nuevo porque yo no había jugado 4 meses. Ya. ¿No? Luego empecé, pues ya usted me preguntó que cómo había entrado a la cancha. Ya jugaba un poco y ya llegué a, yo no sé, pues en un año, algo así, un poquito más, ya yo jugaba algo. Y entonces había una gran campeona aquí que estaba retirada, Leonora Arosemena Jaramillo. Era campeona, había sido campeona nacional y le gustaba jugar a ella a las 6 de la mañana. Ya. Pero era muy difícil conseguir una persona para jugar a las 6 de la mañana. Un día fue pues un sábado y me vio pues ahí, me dice, ¿quieres pegar un poquito? Y yo fui, pues, pegué con ella, pues, finalmente resulté jugando con ella. Y me dice, yo quisiera venir 2 veces por semana. Y dice, pues yo vengo a las 6 de la mañana, 6 a 7. O sea, hablábamos de una campeona ya era, mayor, ya digamos. Sido ya ¿Y un niño de qué? ¿Cuántos años tiene? ¿12 años, 13 años? 11 11, era o sea, el año siguiente prácticamente, el año siguiente. 11 años y medio, no sé, algo así. Y bueno, yo salía de mi casa tempranito, antes de las 6, y pasaba por la casa de ella que estaba justamente ahí al frente del tenis club, por el lado de Lizardo García.
a 2, 3 villas. Yo llegaba, entraba ahí, tocaba la ventanita de la villa de ella y me iba a las canchas. Me iba nomás tan, y ella me decía, ya voy. Nada más, yo seguía las canchas, seguía ya a esperarla en la cancha. Y jugábamos 1 hora y ella se iba a su casa. Pues. Ese era el Guayaquil de la época, Guayaquil, ¿no? Más pequeño, la gente se conocía, podía sí. caminar ahí tranquilo. Ella se iba a su oficina, se iba a trabajar después, más tarde, ¿no? Y yo pues de ahí cogí, me iba a mi casa para prepararme para ir a la escuela, ¿no? Me iba a la escuela pues y hasta las 11, 11:30 de la mañana. A veces pues salía y me iba al tenis club de nuevo y regresaba pues a la 1:30 porque a las 2 tenía que ir a clase de escuela nuevamente. Eran 2 horas. ¿Y cuando ya jugó, digamos, usted un torneo, digamos, oficial? ¿No? Algún torneo de la ciudad, algún torneo provincial o nacional, así. ¿Cuál fue su primer torneo más o menos que se acuerda, digamos, ya en serio, digamos? Eso fue ya por el año 51, 52, 51. Ya tenía 12 años, 13 años más o menos. Tenía una reseña ahí de un campeonato que el año 18 decía Mario Canesa, hace 66 años, son 6 años, fíjese, son 72. Ese fue su primer... Hace 66 años, esta pareja ganó un campeonato provincial. Esa pareja era Eduardo Zuleta y yo. De junior, pues ganamos. Claro, por supuesto, creo que habían 6, 8 juniors, no había más. Usted fue un autodidacta, o sea, prácticamente usted no tuvo un entrenador que le dijo para atacar, desliza así, agarra aquí la empuñadura, o sea, todo fue viendo usted nada más. Todo viendo, sí, exactamente. Mi aprendizaje fue viendo. Y hasta ahora sigo mirando a los jugadores para seguir aprendiendo, ¿no? O sea, me gustó toda la vida aprender, buscar a aprender. Y lo logré pues casi siempre. Y usted cuando creció, la fama de Pancho Segura era a nivel obviamente de Ecuador, del mundo, ¿no? Entonces usted me imagino que creció con eso, ¿no? Escuchando al gran campeón. El año 1950, o sea, 2 años después que yo ya había empezado con la raqueta, vino Pancho Segura. Fue todo un suceso, imagino. Pancho González, wow. Robert Stuck, ¿no? Y Johnny Fons. Eran 4 tipos que vinieron a hacer exhibiciones en el Guayaquil Tennis Club. ¿Y usted lo conoció? Entonces, a Pancho? Ahí por primera vez pude verlo a Pancho y pude ver a estos tipos. Ya era otro tenis, pues. Eso era un tenis ya distinto. Deslumbrado, yo pude ver la forma como lo hacían. Ya con una ropa digamos, obviamente ya... Ya Pancho todavía seguía con el pantalón largo porque él usó por un buen tiempo, ¿no? Pero los demás pues eran Pancho González, un hombre grande, tenía pues más de 1,80. Y usted bien curioso viendo ya todo bien, viéndolos. Y cerca, escuchando, pues siempre que venían, escuchando lo que ellos decían, pues, ¿no? Y eso recuerdo, y yo les converso aquí a veces, algunos que conversamos de tenis, le digo, yo me acuerdo que Pancho Segura decía, no, dice, la pelota le tienes que pegar lo antes posible, lo más pronto posible, por él hablaba muy rapidito así, ¿no? Lo más pronto posible, no puedes esperar la pelota, tienes que estar encima de la pelota. Y ese ha sido el tenis que ha sido pues bien visto durante largos y largos años, ¿no? Porque si en realidad han habido épocas en que han habido jugadores del fondo de la cancha, como el caso de Bjorn Borg y Guillermo Vilas, que se paraban tan atrás y se pasaban ahí, la gente se dormía en las gradas, ¿no? Porque eran pasar y pasar y pasar y pasar de pelotas, ¿no? Entonces, he venido viendo, pues desde ahí empecé a ver el tenis. O sea, prácticamente eso es lo que le llamó la atención. Y ese recuerdo lo tiene de Pancho Segura, ¿no? Lo que decía eso, ¿no? Le quedó marcado, imagino, ¿no? Así es, así es. Luego, pues yo jugaba, como decimos vulgarmente, pues no podía ser de otra manera, a la criolla, ¿no? A la criolla, pues con un estilo, a lo que yo pudiera hacer. ¿Cómo era? Descríbanos para los que están viendo la entrevista. Un estilo era, pues, como le enseñaron a Nicolás Lapenti, acá abajo, así para arriba, ¿no? Bueno, iba así, cuando el año 1952 hubo un campeonato sudamericano. Yo tenía 13 años, ¿no? Eduardo Zuleta, 16. Éramos los componentes del equipo ecuatoriano. ¿Ese fue Rodrigo Borja también?
Después. Hayan otros sudamericanos. Claro, creo que Tomás Borja creo que estuvo también 18 años, ¿no? Pero los que jugamos fueron Eduardo y yo, ¿no? Yo pues daba una pequeña ventaja por 13 años contra los... ¿Su 18? Era de 18, claro. Eduardo tenía... ¿Y usted era, digamos que, delgado? Igual que ahora, pequeñito, pues yo cuando tenía 11 años, así cuando empecé, pues yo era del tamaño del poste. Me ponía al otro lado de la net y apenas se me veía la frente al otro lado. Había un señor, Eduardo Aguirre, gran amigo mío, y bueno, me vio crecer y él era un poquito mayor, ¿no? Y entonces, ponte ahí, me decía. Y dice, un problema, dice, porque yo no sé dónde estás, pues yo te veo. Entonces, yo podía jugar ahí con él, ¿no? Entonces vinieron vino Alex Olmedo ahí vino Vieira de Brasil, y entonces lo vi a Vieira. Cuando lo veo a Vieira, pues el estilo, ¿no? Digo yo, puchica, bueno, terminó el torneo y empecé yo a recordar lo que había visto de Armando Vieira, y por ahí empecé, pues. O sea, usted tomaba algo de algunos, de algunos iba tomando. Iba viendo qué era lo que hacían, ¿no? Y ahí tomé yo la forma, cómo golpear mi lado derecho, ¿no? Pero claro, después vino un profesor chileno, ya cuando yo tenía ya 15, 16 años, que vino acá, y yo pues la raqueta la tenía muy virada, ¿no? Porque como jugaba acá, sí, la tenía muy virada. Entonces acá no estaba muy confortable. Me dice, deberías usar, me dice, un poquito la empuñadura continental para que tu golpe sea mejor. Y Eduardo le dijo, tú tendrías que usar un poquito la empuñadura Easter, ¿no? Porque Eduardo jugaba con un continental y yo jugaba con un Easter ya forzado, casi western. Pero nadie sabía de esas empuñaduras. Yo, ¿qué idea iba a tener de eso? ¿Usted tomó el consejo? Entonces tomé el consejo y traté de hacerlo y me salió bastante bien. El detalle fue que yo no tenía idea cuál era la continental, y el profesor tampoco, porque yo no usé la continental y me sentí bien, y resulté con una empuñadura que a la final, después de los años, la llamaban australiana. Ah, la australiana. Que era un semi Easter. Ya. ¿No? Pero como él no sabía cómo que ese era la empuñadura, me dijo, y yo tampoco. Bueno, y de ahí me fui adaptando, y logré pues adaptar mi golpe a eso. Eduardo Zuleta no lo quiso hacer. Era un poco más rebelde, Eduardo, ¿no? Él dijo, no, dice, yo voy a ser bueno a mi manera. Y se quedó con el continental. Y eso pues le perjudicó a él porque él no tenía un tiro definidor. ¿No? Yo tampoco era grande, pero cuando yo me paraba bien y agarraba mi derecho, yo los hacía sentir. Pero en cambio de Eduardo no. No, él le metía pelota y jugaba, pero no tenía un tiro definidor. Empezó ya usted a jugar los torneos nacionales. ¿Quiénes eran los más destacados a nivel nacional? Bueno, era mucho mayor a usted. Obviamente usted creció viendo a Carlos Icaza Coronel, Pedro Pablo Gómez, ¿no? El papá de Andrés Gómez, ¿no? Y en Quito estaban Guillermo Vilac, Galo Pinto. Galo Pinto. Digamos que ellos eran los mejores del Ecuador de la época. Tommy Wright, Edwin Terán. Ya. Edwin Terán, que fue el presidente de la federación, creo también. Y Tommy Wright, que es el papá de Billy Wright. Y me dice el hijo que hasta ahora de vez en cuando agarra una raqueta y tiene más de 90 años, ¿no? Más de 90 años. Esos eran los principales así en Quito. Y acá pues habían muchos con los que Pedro Pablo Gómez, ¿no? Indudablemente, el Gordo Icaza, pues era famoso el Gordo Icaza. Vladimir Erqué, Carlos Hamburger, ¿no? Él era extranjero, Carlos Hamburger. Vladimir Erqué también pues, le decían el ruso, porque eso le decía el Gordo Icaza, le decía el ruso. Oiga, pasó los años, usted ya era un adolescente, estaba en el colegio, ya jugaba al torneo nacional, ya iba a Sudamericano, y empezó ya la época de viajar internacionalmente a torneos más grandes. ¿Cómo fue ese paso, ¿no? Ya a esa etapa? Bueno, yo no sé, de pronto dijeron, bueno, el siguiente año que se jugó aquí, el 52,
1953, sudamericano en Cali, Colombia. Selectivo, hicieron el selectivo, que ahí clasificó Rodrigo Borja, Germán Peñarrera, Eduardo Zuleta y yo, ¿no? Pero sí había una pequeñita diferencia entre Eduardo Zuleta y yo y con Peñarrera y Borja. Rodrigo Borja. Pero ellos querían jugar, pues, ¿no? Y fuimos al Sudamericano en Cali, una gran delegación. ¿Y mantuvo amistad después con el expresidente Rodrigo Borja? Sí, después tuvimos ahí. ¿Qué tal jugaba Rodrigo Borja? Jugaba bien, pero para club, pero para ya club. no para competencia. Competencia internacional. Bueno, entonces teníamos una buena relación y así fuimos a Cali pues el año 53 y en realidad pues allá fue los periódicos hablaban de mí pues en una forma, yo decía escandalosa, ¿no? Porque tal vez hablaban más de lo que yo no pensaba que podía hacer lo que ellos decían, que era fabuloso, que era extraordinario. ¿Hablaban bien? Me hablaban bien porque a los 13, 14 años, pues, yo agarré, aquí me ganó un chico de Colombia, pues por eso nos metieron aquí 5-0. Pero al siguiente año fuimos allá y me tocó el mismo tipo. Y entonces le gané en un partido larguísimo, pero le gané. Y le ganamos a Colombia 4-1. Pero ese 4-1 lo perdimos porque creo que jugó Germán Peñarrera, quiso jugar y le hicieron jugar y perdió. Entonces, pero ganaron. Perdimos un punto. Y luego jugamos la final con Brasil. Y Brasil nos dio una tunda, pues, ¿no? Eran ya jugadores más experimentados. Pero eran pues de 17, 18 años. Y usted era entonces, un niño. Eso fue así empezó la salida, la primera salida. Digamos que el año 1960 en adelante empiezan ya las grandes ligas para Miguel. Había unas giras importantes por Estados Unidos, ¿no? Que incluían varias ciudades, entre esas Cincinnati, ¿no? Yo le cuento una anécdota. Yo el año, yo creo que fue 2010, no sé, estuve en ese torneo, Master 1000, y había la galería de campeones y entro yo a ver, yo sabía que Pancho Segura había ganado, y veo fotos de Pancho Segura y Miguel Olvera, campeón 1960. La verdad que, o sea, el torneo que le ganó usted no era un torneo cualquiera, un torneo que estaba Federer, Nadal, Djokovic, o sea, cuénteme de ese año, de esa gira y de Cincinnati. Bueno, le voy a contar algo aquí, pues esto es un poquito largo, pero en realidad pues vale la pena hablar de esto. La idea de jugar torneos en Estados Unidos fue de Eduardo Zuleta. El año 1959 Eduardo Zuleta partió allá con 20, 30 dólares, de esa forma como salen los deportistas ecuatorianos al exterior, y le fue pues ahí mal, bien, pero se pudo mantener. Y el siguiente, Miguel, ¿por qué no vamos? Y yo era así un tipo muy seguro, que iba a ir más o menos que no en unas condiciones tan difíciles. Entonces me ayudó Eduardo, me animó y entonces el Tenis Club me ayudaron para el pasaje Guayaquil-Miami. Entonces ahí pudimos arreglar torneos en la Florida y jugar los torneos en la Florida. Y nos fue bastante bien, ¿no? Entonces ahí vino la idea después ya de nosotros de hacer el Summer Circuit, o sea, un circuito de verano que hacían los Estados Unidos, que empezaba en mayo y terminaba en septiembre. Los torneos empezaban en Atlanta y terminaban en Forest Hills, o sea, en Nueva York, con Forest Hills, con el US Open que ahora. US Open. Claro. US Open. Siempre fue US National Tennis Championship. US National Tennis Championship. Entonces, quisimos ir a jugar a este circuito. Estábamos en Florida, entrenábamos un grupo de venezolanos, argentinos, bolivianos, colombianos, entrenaban con nosotros ahí. Quisimos ir, nos inscribimos a Atlanta, no nos aceptaron a ninguno. Entonces tuvimos que acudir a cierto amigo en la asociación de Florida. Le dijimos, mira, ¿cómo? Dice, no los aceptan. Él jugaba en nuestro club, en el parque donde entrenábamos, él jugaba ahí. Eddie Herr, que usted lo ha oído nombrar, Eddie Herr, claro. Un gran dirigente de ahí de la Florida. Entonces él dice, sí, los llamó a ellos, si no los aceptan a estos chicos ahí, entonces me quejaré a la US Tennis, los Estados Unidos.
Entonces Eso hizo Eddie Herr. ¿Perdón? Eddie Herr fue el que llamó. El que llamó, el que hizo el esto. Entonces dijo, contestaron, muy bien, los aceptamos, pero tendrán que jugar algunas calificaciones, tendrán que calificar. Yeah. Entonces tuvimos que jugar 3 quali para entrar al cuadro principal. El primero pasamos, todos pasamos al cuadro principal, los que habíamos, dábamos 9. Los 9 pasamos al cuadro principal y yo, si no tengo mala memoria, llegué con un venezolano a la final de dobles. Entonces, y en singles cuartos de finales. Habíamos pasado, pero ¿cuántos partidos? Pre-quali, quali, la otra quali, 3 quali y luego... ¿Qué ciudad nomás eran, además de Atlanta que mencionó? De ahí, ¿En la Florida? De Atlanta venía pues Birmingham. Birmingham, ok. Y después venía Chattanooga. Después de Chattanooga venía Cincinnati. Todos eran arcilla. Todos eran arcillas, era Cincinnati, después Indianápolis, Chicago, y después entrábamos ya a las competencias de césped, en césped. Correcto. Pero ojo, que antes de Cincinnati, yo ni me acordaba, fíjese. Antes de Cincinnati, yo jugué Birmingham, sin estar siembra tampoco. Y gané Birmingham. Fue campeón de Birmingham. Ese fue el torneo antes de Cincinnati. Antes de Cincinnati. Pues llega Cincinnati. Antes de Chattanooga. Claro, y después Cincinnati. Cincinnati. Ya cuénteme Cincinnati. No era cabeza de serie y empezó, gana primera ronda, segunda ronda. Bueno, ahí pues llegamos ahí a Cincinnati, y, por supuesto, pues totalmente todos desconocidos. ¿Dónde se hospedaron? ¿No? Nos hospedamos en la Universidad de Cincinnati. Ahí en los dormitorios de la universidad. Sí, ahí nos hospedamos. Por eso es que les dije que yo, bueno, ¿y tú qué universidad estuviste? Yo estuve en la Universidad de Cincinnati. Pero estuvo en dormitorio. Estuve durmiendo nomás durante una semana. Claro, una semana y el siguiente año otra vez una semana. Eso fue. Entonces, fue muy, muy interesante. Empecé porque la idea mía siempre, cuando yo jugaba, era, me interesa es jugar. Ganar, yo no sé. ¿Por qué? Pues yo pensaba que el otro también quería ganar. Pues. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿quién era el que iba a ganar? El que hacía las cosas mejor. Y la final jugó contra Crawford Henry, Estados Unidos. Pero resulta que llovió 2 días y tuvieron que terminar la final el lunes en otro tipo de cancha. Cuénteme. Bueno, entonces tu partido duro fue con Chris Crawford, número 4 de Estados Unidos. Eso fue en cuarto. Época, semifinal. Ok. 5-7, creo que gané 6-4, 7-5. Era un, digamos, de esos, pero como de 1.90. Con buen saque, muy imagino. Muy fuerte, así como Tiafoe, ¿no? Yeah. Entonces, era durísimo el partido para mí. Y en una cancha de arcilla que era prácticamente rociadita de arcilla, no era blanda como las canchas normales. Lo favorecía él por el saque y volvía a la net y todo eso. Pero logré ganarlo. En 5 sets. En 5 sets. El siguiente día, eso fue sábado, domingo, la final, llovió. Entonces, bueno, dice, entonces el lunes, bueno, amaneció lloviendo, pero paró y pudimos jugar al mediodía. Pero ahí jugamos en el Cincinnati Tennis Club. ¿En otro tipo de cancha? En otro tipo de cancha, porque el que había jugado en otro, se jugaba en 2 clubes. Yeah. El otro club tenía la cancha rápida. Pero esta cancha era de esa composición verde. Hard True. Hard True que llaman. Entonces, con la lluvia estaba lentita. Y ahí era donde yo me divertía jugando al tenis. Sí, quedó campeón. Entonces, ahora yo he visto los resultados en internet y todo eso, lo cual yo estoy casi seguro que al tipo yo le gané 6-1, 11-9. Pero salen otras cosas. Salen ahí, sale 4-6-9-7-6-4. No. Entonces, yo estoy, bueno, pues es que me haya equivocado, pero estoy tan seguro que el primer set fue ¿cuál fue el 6-1. premio? Ahora ganan cientos de miles. ¿Qué le dieron de premio por ganar Cincinnati en 1960? Una hielera tengo en mi casa, que la tengo todavía, pues esa hielera, ¿no? Ah, pero sí nos dieron dinero.
¿Cuánto ganó ahí? A mí me dieron ahí $25. 25 dólares. 25 dólares. Que ese era para el transporte más o menos, ¿no? Porque nos daban la universidad, Wow. el desayuno y el lunch en la... Y el trofeo que se ve en la foto es bonito. ¿Ese le dieron o solamente fue para la foto el trofeo? Un trofeo. No, el trofeo no, ese se quedaba. Ese era el que daba el nombre. Ya. Le digo, ahí la tengo en mi casa, Una porque me hielera. gané otro torneo. También me gané una hielera de esa. Y una vez se me malogró adentro, pues, Ya. y entonces la regalé. Pero esta de acá la tengo y ahí dice Cincinnati, tengo ahí el trofeo en mi casa. Correcto. Bueno, pues digamos entonces estaba en las grandes ligas. Ecuador por primera vez debuta en Copa Davis 1961 y las dos figuras de Ecuador y de Sudamérica, ¿no? Eduardo Zuleta, Miguel Olvera ante Colombia. ¿Cómo vivió ese debut, ¿no? De Ecuador en Copa Davis contra Colombia en su casa, en el Guayaquil Tennis Club? Usted debutó contra William Álvarez. Hasta ahí yo pues había tenido muy poca competencia, solamente los torneos de la Florida, que le cuento que eran como 5 torneos, que eran muy lindos también esos torneos. Y para mí eran súper porque yo estaba empezando a competir, ¿no? Ahí inclusive en el año 61, bueno, el 60 fue Cincinnati. lo de Cincinnati, pero el 61 yo le gané a Tony Roche en un torneo de eso. Tony Roche, el grande de Australia, sí. pero él venía de campeón de dobles con el compañero del Orange Bowl, ¿no? Y entonces con Pancho Guzmán le ganamos ahí a ellos, campeones, y le ganamos el torneo. Pero la Copa Davis, pues, con Colombia... William Álvarez es un tenista William rankeado. Álvarez estaba en Europa jugando los torneos, ¿no? Y Alejo Cortés era muy buen tenista que era de club, pero él se mantenía jugando y entrenaba y todo eso y tenía buenos resultados en los sudamericanos. Le ganó en 5 sets a William Álvarez, ¿no? En el debut. Claro, pero por supuesto que Colombia era favorito. Y ganaron 5-0. Colombia era favorito. Ecuador ganó 5-0. El año 61. Ganarle a Colombia significó jugar contra Estados Unidos Copa Davis, ¿no? La final de la zona americana. Sí, contra Estados Unidos en el 61, sí. ¿no? Ahí según leía en su libro, previo a ese torneo ustedes hicieron una gira, ¿no? Por otros torneos en Estados Unidos, antes de ir a jugar la Copa Davis en San Luis, Missouri. Y allí Eduardo Zuleta compró un carro en $75 y en ese carrito viajaron ustedes por toda la gira. Exactamente, o sea, estábamos haciendo la gira que habíamos hecho el año anterior. Ya. O sea, el año 60. ¿Y en ese carrito entraban cuántos iban ahí? ¿Todo el grupo? Era para 3, 5. 5 iban en ese carrito. Pero entrábamos 7. 7 llegábamos ahí con las maletas, las poníamos ahí. Era de Juan Nox, un venezolano. Yeah. Y Eduardo empezó. Las acomodaba. Y total, metía todas las maletas y no sé cómo lo hacía. No eran tampoco maletas grandes, ¿no? Yeah. Porque andábamos pues con lo necesario, ¿no? Y Eduardo acomodaba, ahora sí, vamos. Y ese carrito hicieron tantas giras, tantas paradas. Ese año, el 61, yo recuerdo, salimos de Chattanooga y empezó a llover. Y era un aguacero que no se podía ver. Íbamos despacito porque no se podía ver. Llegamos a la medianoche a Cincinnati, ¿no? Y fuimos a la universidad, por supuesto que estaba cerrada, pero nos las abrieron y nos dejaron ahí en el hall de la universidad. Y el otro día sentimos fue que los alumnos estaban paseando y nosotros dormidos en los sofás del hall de la universidad. Bueno, de ahí fuimos a la Copa Davis. Ahí nos ganaron. Bueno, andábamos en el carrito de Eduardo. Claro. No, ese año andábamos en el carrito de Eduardo, el año anterior fue el de Juan. Eduardo, el carrito pues andaba muy lento. Iba bastante también. Y cambió ese año, ya no hubo el 60, el 61 sí. Después fuimos a Winston-Salem y de ahí regresamos a Chattanooga. Pero el carrito mandaba. ¿Pero llegaron hasta San Luis en el carrito o se les dañó? Pero lo grandioso fue Miami, Birmingham, pues, porque no fuimos a Atlanta como el año anterior, fuimos a Birmingham. De Miami a Birmingham en un carrito de eso lo compré en $75
Y Eduardo, le digo, ya vas a 35 millas por hora, y ahí si no va a 45 lo multan. Dale un poquito más, espérate, dice que se está recalentando. Y avanzamos, bueno, total, cuando fuimos a Winston-Salem se explotó el radiador. ¿Y ahora qué hacemos? Era una especie de deserte. Cuando Luigi Ratti andaba con nosotros, se recostó así, cuando salió una serpiente. Luigi, serpientes habían por ahí, entonces Eduardo se empezó a caminar y dije, ¿qué hacemos ahora aquí? ¿Qué hacemos? Bueno, después de una media hora viene Eduardo con un tremendo Cadillac inmenso. ¿Con otro carro? Un Cadillac. ¿Qué no? Dice, fui allá a la planta, una planta eléctrica había por ahí, a un tipo, le dio el carro, con ese carro agarró la llanta, se fue a arreglarla, la una no servía, la otra servía, pero tenía como una, que lo que pegaste, pues, sonaba así, pues, y no había donde comprar una llanta, nada. Nos fuimos a Winston-Salem, llegamos allá, jugamos el torneo, ahí tuve la lección más grande en Winston-Salem. ¿Qué pasó? Eduardo Zuleta era malo en la cancha, se portaba mal, peleaba con los jugadores, con el contendor, y a veces con el público se peleaba, y yo trataba de y menos mal que yo no lo seguí. Entonces jugamos la final de dobles. Entonces, ganamos el doble, campeones de dobles. Entonces la premiación, donde dice, y ahora los campeones de Ecuador, Eduardo Zuleta, Miguel Olvera. Ni un aplauso, ni uno a los campeones. Por el mal comportamiento de Eduardo Zuleta. Entonces, después Eduardo, fíjate, sí, dice, pero esto de no sé cuánto que dicen. Yo dije, bueno, ahora yo voy a ser el mejor, voy a ser pues una abuela, una mamá en la cancha con todo. Me propuse yo hacerlo. Fair play. Fair play. Perdí en semifinales, creo que el doble llegamos a la final, no sé cómo, ahí, todo, tal. Cuando habían pues todito, era un salón inmenso, había más de 50, 60 jugadores de todo Estados Unidos ahí, y empezó la premiación y premiaron a los ganadores y todo, ¿no? Y al último dicen, aquí tenemos un premio especial, Sportsmanship Award. El premio Pepsi Cola, Miguel Olvera de Ecuador. Le dieron el premio a la deportividad, al buen comportamiento. Era una esta de aplausos, pues no, porque eso es lo mejor que hay. Pues, claro, pues. ¿no? Es una cosa así. Yo me sentía, fui, que se me perdió, no sé, era así chiquito, pero no era eso, sino el estímulo, ¿no? Y de ahí para adelante yo gané cualquier cantidad de premios por el buen comportamiento en la cancha. Bueno, de ahí fuimos a Cincinnati. Nos mandaron acá, bueno, mis muchachos tienen que estar en Cincinnati en tal fecha, Muy bien. Nada más. No en Cincinnati, perdón, en San Luis. En la Copa Davis, sí. Vamos en San Luis. Están en Cincinnati, tienen que estar en San Luis para tal fecha, Muy bien. Fuimos a San Luis, salimos en el carrito, el carro andaba. Al entrar y empezar a entrar a San Luis, ¡ping! Sonó algo así. ¿Otra vez el carro? Se cayó una tuerca por allá. Se cayó otra por allá. Hoy estábamos ya cerca de la media de la ciudad con... Y no anduvo más. No sé qué hacemos. Debemos tomar un taxi para ir al club. Y este carro, no lo puede por ahí, empezó a hablar. Le dieron $5 por el carro. Vamos a ver si nos alcanza para el taxi. Lo vendí en $5. $5. Porque se nos daba botada, la multa era grande. Me cobraban quién sabe cuánto por haber. Lo vendí en $5. Y llegamos al club de San Luis. A la Copa de... Ahí nos mandaron fácil en la final, ¿no? Bueno, los partidos fueron 4 o 5 sets, tuvieron partidos, ya. pero tenían un tremendo. McKinley, Barson. Ese Barson no perdían en arcilla. Llegaban los europeos. Llegó Rod Laver una vez y lo sacó en 3 sets seguidos en Chicago, ¿no? Y a los de ahí, a los de Copa Davis de Estados Unidos, los
les daba a todos. Él era el campeón de Chicago del National de Clay Court, ¿no? Vamos a 1962. Ecuador juega y es local en el Sudamericano, la Copa Mitre, ¿no? Que por décadas se había disputado y era el torneo, usted me corrige, profe, más importante del continente después de la Copa Davis, el más importante en la Copa Mitre, ¿no? Que el torneo sudamericano. Y había mucha expectativa, la prensa, yo leí esos periódicos en las bibliotecas, tremenda cobertura, el público entusiasmado, ¿no? Porque venía con toda la fiebre de Pancho Segura y también con Miguel Olvera y Eduardo Zuleta, que ya eran reconocidos a nivel internacional. Entonces había un gran ambiente para ese torneo de Copa Mitre, profe, en el 62. Bueno, como usted dice, era muy, muy importante, porque la Copa Davis se volvió importante en Sudamérica, era cuando estaba Estados Unidos. Pero si no, pues todos los equipos no es que eran flojos. Ahora mire, como le dije, jugamos semifinales, con Colombia y finamos la final. Habían 4 o 5 equipos en la zona americana. Americana, no sudamericana, americana, ¿no? ¿Por qué? Porque los dirigentes de Sudamérica eran medios vivos. Y los jugadores, ¿quién había puesto eso? Los jugadores, ¿no? ¿En qué forma? Pero una sabiduría pues beneficiosa para el tenis, para los jugadores. El equipo, ellos se inscribían en la zona europea. No había regla para eso. Ellos, los países, Chile, Argentina, Brasil, se inscribían en la zona europea. Entonces los jugadores de ellos se iban a la zona europea a jugar los torneos y entonces jugaban la Copa Davis y el país anfitrión les pagaba pasajes Europa, Chile, Chile, Europa, para los 4 jugadores y el capitán. Entonces, con eso ellos se defendían para ir a jugar el circuito europeo y tenían pues el pasaje, ¿no? Bueno, buena jugada que hacían, ¿no? Por eso le digo, una buena jugada. Esa era la forma. Entonces, el sudamericano, ahí sí jugaban por lo general los 10 países. Y todos los mejores jugadores. No, todos, los mejores de Copa Davis, los mejores. Contra Chile y Argentina les tocó y ganaron ustedes, ¿no? Pero tiene su historia eso. El año anterior fuimos a Paraguay al sudamericano. Nos tocó con Argentina, pues con Paraguay por supuesto nos escogió para debutar, ¿no? Pero le salió mal porque le metimos 5-0 a Paraguay. Entonces nos tocó Argentina en las semifinales. Y Argentina nos ganó 5-0, ¿no? Pancho Guzmán y yo, y Eduardo Zuleta y yo, los 3. Nos ganaron 5-0. Pancho Guzmán jugó en Junior, Eduardo todavía jugó claro, estaba en la Mitre, ¿no? Entonces, de ahí fue el siguiente año, nos tocó aquí en Guayaquil. Claro. Usted le ganó a Pato Rodríguez ahí vinieron contra Chile. Todos los equipos sudamericanos, y de entrada nos tocó, fue Chile. Chile y Argentina, sí. Chile primero, de primera vuelta. Entonces, ¿qué sucedió? Que nuestra pareja de doble, Eduardo Zuleta y yo, era famosa, pues. Habíamos ganado torneo y hablábamos, Eduardo Zuleta, Miguel Olvera ganaron el torneo ahí en tal sitio, en la Florida. Pues ya la gente decía, no, estos tipos son súper, pues, ¿no? Pero no sabían que no éramos tan súper todavía. No llegábamos a los niveles que más adelantito subimos un poquito más, ¿no? Eduardo Zuleta perdió el primer partido con Patricio Rodríguez, que era pues el segundo Copa Davis. No vino Luis Ayala por Chile, vino Patricio Rodríguez, Patricio Cornejo, Patricio Apey, y el otro no recuerdo quién era, bueno, creo que era Jaime Pinto. Bueno, pero eso vinieron. Los titulares eran Patricio Apey y Patricio Rodríguez. Y Luis Ayala. Pero Ayala sí, pero no vino. Yeah. Aquí los titulares eran Rodríguez le ganó a Eduardo y Apey, yo le gané a Apey. El doble, esas confusiones que ahí nos ganaron el doble, 2-1. El día que ganamos el doble salíamos del tenis club para nuestras casas. Inútiles, no sirven para nada. ¿Qué es lo que han aprendido? Eso le decía la gente en la calle. El público, sí, todo el público. Salíamos nosotros y nos fuimos. Por haber perdido el doble con Chile. 2-1 estábamos abajo con Chile. Yeah. Entonces el otro día entró Eduardo y le ganó tranquilamente a Apey. Entré yo con Pato Rodríguez
y le gané creo que 3 o 4 sets, lo gané a Pastor Rodríguez. Entonces pasaba, otra vez ahí eran los campeones, ¿no? Y luego pasamos contra Argentina, que nos había ganado pues el año anterior 5-0. Se tomó la revancha acá. Le ganamos 4. Oiga, la final contra Brasil, ¿quién era el favorito ahí en la final? A pesar de que ahora era local, Tomás Koch era la gran estrella. Sí. ¿Era favorito Brasil o Ecuador en la final? Brasil, pues. Era el favorito. Por todos lados, Brasil. Koch estaba entre los mejores ya jugadores de los torneos. 2-2 la serie. Y Fernández con una experiencia única, pues. No, Fernández. Bueno, la serie estaba 2-2 y le tocó definir con Tomás Koch a usted Entonces, claro, el último partido. Ahí sí fue un milagro y ganamos el doble, si le ganamos a Brasil. Ahí Eso fue clave, el doble. Hay un doble. Entonces, pues Eduardo perdió 2-2 y me tocó a mí con Koch definir la serie. Ahí fue donde hubieron pues ciertos aspectos que bueno, empañaron un poquito el partido, pero... Es que los estudiantes de Vicente Rocafuerte quisieron entrar a la fuerza y bueno, todo. eso fue en la Copa Davis. Acá también, pero fue menos. Yeah. Claro, ahí lanzaron la bomba. Gases lacrimógenos. Gases lacrimógenos en la cancha. Y se paró el partido. En el momento, pero eso yo no sé de dónde vino. Yo creo que eso ya fue una cosa ya inexplicable, un milagro podríamos decir, porque era mi peor momento. En ese momento yo quería salirme de la cancha porque ya no daba más, ya no podía respirar, no podía coger, no podía, ya tenía una punzada aquí, que no podía. Entonces cuando, Miguel, que ver, me metí a la cancha de cemento y le déjenme en paz. Y empecé a caminar, y decía, Señor, refiriendo pues al Padre Creador, ¿no? Señor, ¿qué me pasa, Señor? Cuando uno es así, volví a respirar, ¿no? Seguí caminando, estuvimos como unos 20 minutos parados del juego. Claro, eso fue mientras pararon por la revuelta de los estudiantes. La revuelta de los estudiantes. Ya, entonces, ¿eso le sirvió a usted, digamos, como para recuperar? No, yo me retiraba en unos 10, 15 minutos, tal vez me retiraba yo, porque no podía, respirar. O me llevaban a la clínica, alguna cosa, porque no podía respirar. Entonces, volví a respirar, entré a la cancha, y renovado, pues, pude ganar el partido, ¿no? Y eso fue, pues, una de las cosas más grandes para el deporte, el tenis, ¿no? Claro, y para el deporte de Ecuador en general, porque fue un campeonato sudamericano de un deporte. Primer campeonato a nivel continental que ganaba Ecuador aquí en Ecuador. Primer campeonato a nivel de... Porque los nadadores habían ganado en Lima, no sé qué otra cosa, pero aquí nada, fue el primero. Entonces era de suma importancia para el país. Sí. Después de ese gran suceso y el título sudamericano por Ecuador, que fue reconocido en el país, obviamente, hasta por el presidente de la República, Miguel contaba que tenía un dolor aquí en la final, pero resulta que eso tuvo consecuencias posteriores, ¿no? Ya al año siguiente, en la gira que hizo por Estados Unidos, tuve que cortarla. Una gira, y recién estaba casado Miguel, y va a una gira grande con tanta ilusión. Era el mejor momento de Miguel, número 1 de Sudamérica. ¿Qué pasó? Bueno, justamente lo que estábamos hablando del partido con Tomás Koch, cuando hubo que tiraron gases lacrimógenos a la cancha y todo eso fue una especie de milagro, porque mi situación de salud en ese momento era pues sumamente mala. No podía respirar y lo único que yo pensaba en ese momento, estaba ganando en el partido, pero lo único que pensaba era en salirme de la cancha porque no podía lograr a respirar debidamente. Entonces eso, tuvimos como un poco más de 20 minutos, yo caminé, empecé a respirar y empecé a recuperar pues mi estado normal, ¿no? Y con eso pues parece que yo volví a poder pensar, a poder jugar y pude ganar el partido, ¿no? Ahí parece que fue que tuvo mi deficiencia pues en mi salud, ¿no? Entonces pues lo primero que hice pues chequearme con los médicos, me chequearon todo pues y no tenía nada. Decían no, me hicieron radiografías, claro, no habían tantos instrumentos como ahora pues,
que detectan pues ya lo máximo, ¿no? Pero decía, no, está bien, estás bien, no hay problema, todo está bien, ¿no? Entonces yo pues, como hablamos pues, que me tocó pues ya, yo tenía ya programado en ese año yo casarme, ¿no? Tenía mi novia y yo dije pues después del sudamericano pues fue lo que yo había planificado casarme y efectivamente en diciembre me casé pues, ¿no? Y las siguientes giras pues ya tenía planeado andar con mi esposa, ir a la gira, empezar por la Florida justamente, ir a México y luego después de ahí salir para ir a Europa a los torneos. Pero llegué a Estados Unidos, empecé a jugar y tenía el mismo problema y me daba así como fiebre, me chequeaban los médicos, no me dice flu, o sea, una gripe decían, ¿no? Pero yo tenía el dolor en el pecho, ¿no? Pasó y jugué 2 torneos, de ahí fui a West Palm Beach. West Palm Beach me tocó jugar la final con Eduardo Zuleta. Yeah. ¿No? Le gané a Eduardo Zuleta 6-4 el quinto set. 5 sets jugamos con Eduardo ahí. Increíble. ¿No? Le gané la final y luego me sentía pues con esta molestia en el pecho. Viajamos a Tampa. Al siguiente día en Tampa jugué mi primera vuelta, pero ya casi no podía respirar. Entonces gané a un tipo ahí, que había tipos también bastante flojos, gané 6-0, 6-0. Y el médico del torneo me agarró en un lado y me dijo, venga para acá. Me chequeó y me dice, aquí hay algo raro. Al final de la tarde ya, ¿no? Venga conmigo, lo voy a llevar a mi policlínico. Me llevó a su policlínico, me hizo las radiografías y cuando me mostró la radiografía es una de las pocas veces que prácticamente casi me desmayo. ¿Qué vio? Porque vi un lado totalmente oscuro y el otro lado claro. O sea, un pulmón oscuro y un pulmón claro. Entonces me dice, aquí, se sentó él, me dice, usted va a hacer esto. Aquí le voy a dar la dirección de este médico que él lo va a ingresar a usted, le va a hacer el ingreso, porque para nosotros es más difícil, porque esto tiene que hacerlo. Pues, mi inglés pues también nunca fue tan, así que, bueno, ¿no? Pero dice, esto es mejor si lo hace un médico que tenga los 2 idiomas, me dijo. El doctor Comesana me dijo. Yeah. Entonces me mandó él allá, a donde pero le digo, yo no tengo dinero, yo tengo que, no, usted de aquí, al único sitio que vaya, al hotel a recoger sus cosas, y de ahí va a ir a donde el doctor Comesana, y de ahí va a ir al hospital. Era grave la cosa. Grave para él. Fuimos al Luis así, recogimos las cosas con un amigo, mi señora la llevó él, le buscó un sitio, y me llevaron al hospital a mí. Fui donde Comesana, habló conmigo, hizo la historia clínica, todo, me vaya al hospital Tampa General Hospital. Estuvo internado ahí. 15 días estuve. Entonces los 15 días que estuve ahí, todos los días eran exámenes de sangre, exámenes de ese, radiografías, no encontraban. Y otra vez el examen, y solo había la sombra ahí de esto. Finalmente decidieron hacerme una biopsia y entonces ahí pudieron sacar pues una muestra de la pleura, porque el problema era en la pleura. Yeah. Y me sacaron 2 litros de líquido. Entonces el médico decía, mira, eso en un sobreesfuerzo se te reventaba la pleura y te ahogabas. O sea, usted pudo haber muerto en cancha. En la cancha, ahogado con el líquido que tenía la pleura. Pero resistió y tuve la suerte de sobrevivir. Entonces ahí tuve 15 días ahí y bueno, pues el Richard Blank fue el cirujano y yo hice un depósito, pues creo que deposité $600 en el hospital. Todo lo que había ganado en todo su... tenía todo un lo que recurso, entonces el doctor Blank y había el doctor Comesanas y otro doctor más, entonces dice, miren, el doctor Blanco por la esta me cobraba $200, el otro $200 y el otro 200, ¿no? Y el hospital creo que eran como 1,000 y pico más. ¿Quién le apoyó? Como $2,000 más. Entonces me dijo el doctor Blanco, mira, si tú puedes
mandarme... No, si alguien por ti puede pagar esto de tu país, que me envíen el dinero. De lo contrario, tú no quiero que tú me envíes dinero. El otro dijo lo mismo. Igualmente dice, si alguna institución, una federación, alguien puede mandar que me pague, está bien. Si no, tú a mí no me debes nada. Se lo consideraban bastante. Y el hospital, pues, dijeron, bueno, cuando usted llegue allá, pues, vea la forma como manda a cancelar estos balones. Regresé con mi esposa, todo, vine acá. El tenis club, pues, empezó a entrar ya en mi problema. Y ellos mandaron a pagar. El Guayaquil Tennis Club le apoyó en el... Benjamín Rosales, el que me enduró la cabeza, ese fue uno de los que principalmente mandó a pagar. Increíble, la verdad. Joaquín Orrantia también, pues Joaquín Orrantia estaba allá en esto. Y entonces... Buen gesto, ¿ah? Pero tenía que internarme acá. Claro, porque ya te habían esto que era el vacilo de Koch. Pero no estaba activo, pero estaba. Entonces vino a Guayaquil y se internó. Tenía que internarme. ¿Dónde se internó? Entonces fue a mi casa, a la casa de mis suegros, porque yo estaba ahí. Fue el doctor Gonzalo Freire Núñez del Arco. ¿No? Me dice, mire, yo vengo a ofrecer. Él jugaba conmigo cuando yo era chico, pequeño. Llegaba a las 7 de la mañana y jugaba conmigo ahí. Entonces, bueno, me conocía, me dice, vengo a ofrecerle, dice, mi modesto policlínico. Y entonces, pero era un sitio especial para eso, para los... ¿Y cuánto tiempo estuvo internado ahí? Estuve 2 meses. 2 meses internado. 2 meses. Wow. Pero los que estaban allí eran por 2 años que tenían que estar. O sea, lo suyo, digamos que fue una recuperación rápida. Rápido, pues no había no estaban prácticamente tan contaminados, digamos. Entonces terminó eso, me dio el alta, y el día que ya estaba arreglando todas mis cosas para salir de ahí, me llama un compadre mío. Acaba de nacer su hijo, me dijo. Su primogénito. Miguelito. Bueno, seguí yo, pues entonces salí de ahí, me quedé un par de días ahí, como una semana estuve en la casa de mis suegros. Entonces pues busqué un pequeño departamentito con mi esposa, todo. Bueno, ella muy bien, estuvo muy bien, todo. Y el tenis club pues, me ayudaba en eso. Después me cambié a otra casita más cerca, en el mismo barrio Garay, ¿no? Y seguí ahí pues, con mi esposa, y el tenis club me daba una subvención mensual mientras me recuperara. Fue dura la recuperada, pues inclusive más dura para mí, porque yo pensaba que tal vez jamás iba a recuperar. Que no iba a volver a jugar al tenis ya. Que no iba a poder jugar tal vez. Y su mejor momento que se paró. Mire, ya iban algunos meses. Yo salía de ahí, de Ayacucho, y a Ciclo Garay, en el barrio Garay. Y normalmente caminando son 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Pero caminaba 2, 3 cuadras y tenía que pararme. 2, 3 cuadras y parar de nuevo. 2, 3 cuadras, pero así me iba al club a veces ahí a conversar un poco, ¿no? Entonces, pues era para mí duro, que no poder andar. Y así hasta que fui poco a poco. ¿Y cuándo ya, digamos que empezó otra vez a jugar, a competir? Gracias a Dios pudo volver a competir. Competir fue a fines del año 63. No competir, sino que ya empecé a jugar. Ya en cancha, digamos. En cancha, ¿no? Okay. Porque ya, como le digo, en Medellín yo estuve capitán del equipo ecuatoriano. Y campeones sudamericanos. Yo debuté con un campeonato sudamericano. ¿Como capitán? Como capitán, con Pancho Guzmán y Washington Suárez, ganaron el sudamericano. Correcto. Y seguimos para adelante. Bueno, vino la recuperación de Miguel Olvera y, bueno, las competencias y la Copa del 67, después ganar Argentina, ¿no? Que fue durísimo en Buenos Aires,
viene la final con Estados Unidos, que venía con Arthur Ashe y un equipazo, ¿no? Un especialista en arcilla, un gran dobles, ¿no? Sí. Eso fue una final inolvidable. Gremner y Riesen, Mari Riesen, antes de que me olvide. Ese fue el hombre que yo le gané la primera vez en Birmingham, en la final de Birmingham, cuando le digo que antes de Cincinnati habíamos hablado. Era Gremner Riesen, Martin Riesen, que llegó a estar y creo, no sé si ganó el US Open. Me parece que algo vi yo que había ganado, por lo menos en doble, porque el tipo jugaba bien. Bueno, pero entonces ahí ya para la Copa Davis, pues yo en realidad no estaba tan preparado. Pancho Guzmán andaba jugando los torneos, Eduardo Zuleta estaba en Europa, ¿no? Pero Eduardo pues creo que no vino a la Copa Davis. Entonces me dijeron, Miguel, tienes que jugar. Digo, pero yo estoy aquí con la escuelita de los niños. No, ¿qué escuela? Dice, pues ¿quién va a jugar entonces? Me dijeron. Bueno, digo, ya yo juego. ¿No? Suspendí 2 semanas la escuela. ¿Y ahí se dedicó a full a entrenar? Empecé a entrenar. Correcto. Empecé a entrenar y bueno. ¿No? Y así fue la historia de la Copa Davis. Algo clave que usted alguna vez me contó, que como ellos tenían videos, venían grabando todas las series que ellos jugaban, porque ellos iban a ganar a Ecuador y después iban a jugar la final con Australia y según ellos iban a quedar campeones de la Copa Davis en 1967. Entonces usted aprovechó para ver unos videos, especialmente de Arthur Ashe, ¿no? Y ahí usted sacó buenas conclusiones, ¿no? Profe, cuénteme ese detalle, ¿ah? La parte estratégica fue la fundamental en este. ¿Usted se dio cuenta en ese video de cosas? Porque yo vi un video contra Jamaica y vi yo no sé por qué, a Arthur Ashe. Porque nosotros teníamos todo pensado en Richie, en hacerle buenos partidos a Richie, pero a Arthur Ashe lo veíamos como una cosa casi imposible. Número 1 de Estados Unidos y 1 del mundo, que ya estaba cerquita de ser 1 del mundo. Era así. Y entonces vi un detallito que ahí, le digo, pare por favor, vuelva atrás. Ya, sigan nomás. ¿Qué vio? Danilo me dice, ¿qué pasó, Miguel? No, nada, le dije. Vi un pequeño detalle, donde Arthur Ashe era sumamente fuerte, donde era un poquito menos fuerte y donde era jugable. No que era tampoco inútil. ¿Dónde era? Pero era jugable. Un lado más, ahí era un lado. Y el otro lado vi lo mismo, pero era al revés, ¿no? Era jugarle alto al revés, okay. Era donde menos efectivo él era. Okay. Media altura era demoledor y abajo igual, ¿no? Entonces, jugarle bajo al derecho porque era menos efectivo. Media altura era devastador y arriba entraba y era devastador. Entonces tenía que jugarle abajo al derecho y arriba al revés, que eran los 2 puntos menos dañinos de él. Ahora ya yo tenía la estrategia, ahora a realizarla. Ahí estuvo el detalle y la pude ejecutar, estuvo concentrado. Yo podía cortar, yo podía pegar plano, yo podía jugar topspin de derecho. Pero de revés, yo no podía prácticamente hacer mucho topspin. Entonces, eso apenas me tiraba al revés, yo le tiraba con slice abajo al derecho de él. Entonces, eso fue lo que funcionó y me dio resultado y me daba resultado. Y otra cosa, los nervios de él. Él se puso totalmente perdido, no sabía. ¿Usted se dio cuenta de eso? Claro, yo me di cuenta, y cada vez que entonces hacía así, ahí caía la media. Cuando él cortaba acá arriba, la bola caía a media cancha. Y si le pegaba, le tenía que pegarle bien atrás, no me hacía daño, ¿no? Porque tenía que dejarla que baje a la altura que él le tenía que pegar, ¿no? Y si le quería pegar antes, le tenía que pegar arriba. Y el otro lado igual, lo mismo, ¿no? Y ahí y lo seguí, y no pude ganar. Pero el partido se suspendió por falta de los pantalones. Claro. Hasta 12-1 y usted estaba adelante. Para mí, esa noche durmió tranquilo. Bueno, esa noche pues yo me fui, yo de ahí después del partido me estaba duchando y el presidente me dice, bien Miguel, le digo, pues yo estoy feliz, este tipo en 28 partidos no ha perdido un set.
y yo ya le gané 2. Así que ya yo estoy hecho. ¿Cómo que eso? Yo ya estoy feliz. Es verdad, no venía perdiendo set. No perdían un set, ni con México, ni con nadie, no perdían. Sí. Y traían un equipo completo de televisión para filmar desde la primera vuelta hasta la final con Australia. Claro. Eso. Entonces, al otro día llegamos ahí, escucha esto es interesantísimo. Llegamos ahí, calentando así, Calentando, junio, cuando me tira un globo, a lo que me tiró el globo para calentar. El sol me llegó justo a los ojos. Dije, venía para mí, pan, con lentes, se encandeló. Ahí se dio cuenta de otro detalle. otro detalle. O sea, el globo para él con los lentes y el sol. El sol, es que el sol iba directo. Ok. Y yo desde ahí sé que el sol va dando la vuelta así durante el año, ¿no? Entonces en ese momento estaba justo de este a oeste, ¿no? Porque siempre está pues de norte a sur hay buena visión, ¿no? Pero de este a oeste el sol está así, pero en esa época estaba prácticamente de norte a sur, casi, ¿no? Y ahí estuvo ese otro detalle, ¿no? Y empecé y gané el cuarto set. Entonces después fuimos al doble después de eso. Claro, pero en el 6-2 que ganó, digamos, el cuarto set ganó y vino la celebración como haber ganado Ahí Danilo se cayó. Claro, Danilo Carrera, que era el capitán del equipo, salta la net, pero se tropieza y se fractura. Pero también quiso faltar por cerca del poste, que es la parte más alta de la net. Pues. Es la emoción, pues. La emoción. Bueno, todo eso sucedió ahí. Entonces, después de media hora, pues vamos al doble, ¿no? Y el doble nos estaban dando una paliza, porque era 6-1, 5-1 nos tenían en el segundo set, y me habían ganado 6-0. Entonces, 15-40 sacando Pancho para 6-1, 6-0, 6-1. Y me dicen, ¿qué hacemos? Métele lo que tú puedas. Y viene el Pancho, ¡pum! Y ¡pam! ¡Pum! 30-40. ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! Otro punto. Y ganamos el yen, ganamos el vidrio, y cuando ganamos el set, y ganamos el partido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Pancho Guzmán? Le dije a Pancho, mira, esta ahí ya le... Usted le pasó la estrategia a Pancho. Esto es lo que... Y Pancho la cumplió. Y tú tienes el juego parecido, pues tienes buen topspin acá y el slice acá. Entonces Pancho entró, ganó el primer set. El segundo set se fue a jugar igual con Artur Ace. ¡Pa! 6-0 le ganó Artur Ace. Entonces ahí el Danilo, me ha de haber dicho tal vez, ¿no? Le decía, pues yo no podía estar ahí, ¿no? Vamos. Entonces empezó de nuevo Pancho a alzar la pelota, ya la Pancho Guzmán. Y fueron al descanso. Al regreso entra Pancho Guzmán fortalecido ahí. ¡Pale! ¡Pa! 6-0 perdió de nuevo. Entonces ahí le mandé una notita al capitán, que ni hacía acordar al capitán. Que siga haciendo lo que estaba haciendo el primer set. Que no se salga el plan. Que no juegue su juego, que haga el plan, subirle la pelota, bajarle la pelota. Y ganó el Quitos. Oye, la prensa extranjera, obviamente eran otros tiempos, 1967, pensaba que había una equivocación en la noticia, que Ecuador le había ganado a Estados Unidos. Llamaban a reconfirmar si era verdad. No, decían, por favor reconfirmen noticias, parece que existe error. No, Ecuador le ganó. Entonces, Eduardo Zuleta dice, ya aparecían las noticias, ¿no? De que Ecuador le ganó, y dice, las noticias deben estar equivocadas, decían los diarios en Londres. Increíble. Tremendo triunfo entonces de Ecuador sobre Estados Unidos, con estadio lleno, una emoción tremenda. Oiga, hablando de los Grand Slams, según mi registro, bueno, usted jugó Roland Garros, Wimbledon y el US Open, digamos, ¿no? El US National Championship, ¿no? Los tres jugué. Ya, los tres los jugó. Tercera ronda en 1962 con Roland Garros contra Manolo Santana, y jugó con Rod Laver en el US. Cuénteme esas experiencias de los Grand Slams. US Open, creo que fue segunda vuelta o primera. Con Rod Laver, segunda ronda. Segunda ronda. Sí. Pero jugué en la cancha central. Forest Hill, ¿no? Claro. Césped. Césped, un partido ¿Qué tal la muy experiencia? irregular. Rod Laver era un monstruo. No, lo que pasa es, yo a Laver en 2 semanas o 3 semanas antes lo había tenido listo para ganarle, en césped, en Newport. Le gané el primer set, ¿no? Y tenía 3-1 el segundo set.
Pero este endemoniado empezó a jugar y ¡juá, juá, pa, 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 pa! Y yo luchando ahí por buscar el partido, y me ganó 11-9 el segundo set. Y el tercero sí ya fue 6-3. 6-3. Me ganó el partido. Pero tremenda experiencia, ¿no? La experiencia. ¿Hizo algo de amistad con Rod Laver o conocidos nada más? No. Jugábamos golf, que no sabíamos jugar golf. Jugábamos se hicieron panas. pool, cuando llovía nos poníamos a jugar cartas y después, Buena persona, después Rod de Laver. los partidos nos sentábamos afuerita ahí pues en Europa, más que en Holanda ahí, una cervecita helada, no, tampoco era de los que se echaban los tragos, no, los australianos todos una cervecita helada después, a mirar después de los partidos, ¿no? Relajarse. No, hicimos una gran... Él me puso de sobrenombre, pues Little Killer. Little Killer. Él me dijo Little Killer, ¿no? Little Killer. Y ahí en Forest Hill jugábamos 10, 15 minutos y llovía. Y tapaban la cancha. Y después él se puso los spikes, eso para especial. Yo no, gracias, yo no, 6-1, creo que fue 6-1, 6-3, 6-1, algo así fue. Pero así llovía, paramos como un montón de veces, ¿no? Pero en la cancha central. Profe, entonces una carrera espectacular en el tenis, formador, la escuelita Miguel Olvera. Y usted tuvo en esos inicios a Andrés Gómez, Ricardo Icaza, Raúl Iber, que fue un tridente espectacular, y fue usted capitán del equipo Copa Davis que los hizo debutar contra Perú a ellos. ¿Qué recuerdos tiene de esos tres adolescentes que después fueron grandes campeones? Bueno, ahí hay bastante que contar, ¿no? Después que yo regresé digamos, de mi enfermedad y empecé a recuperarme y todo eso, ya pues como tenía mi esposa ya un niño, después tuve otro seguidito, entonces pues me hice cargo yo de la escuela de tenis, en el tenis club, el año 1966, después de los bolivarianos. Okay. Me hice cargo ya de la escuela. Bueno, Miguel, pues ya, muy bien, me hice cargo y empecé a trabajar con los niños. El primer alumno que tuve ahí pues fue de los pequeños, Ricardo Icaza, tenía como 7 años. A veces tenía, 7, 8 años Ricardo, pero ya jugaba un poquito. Ese empecé a tomarlo así. Después vino Andrés, después vino Raúl. Raúl ya llegó a los 11 años, ya jugando, él ya jugaba, ¿no? Y por ahí salió pues después otros chicos que salieron. Andrés Gómez, pues a él no le interesaba el tenis. ¿No le interesaba Andrés Gómez? No, Andrés Gómez. ¿Él era jugaba otros deportes? Él jugaba, claro, él terminaba su colegio, su escuela a Punta Blanca, el surf, le gustaba el surf, ¿no? Y jugaba fútbol, y jugaba ping-pong. Y lo peor es pues, que todo lo hacía bien. El tenis todo antitécnico, pero lo hacía bien, ¿no? Entonces empezó a entrenar conmigo, entonces se iba cuando había un torneo provincial, entonces decía yo, don Pedro, yo siempre le decía don Pedro, a papá, don Pedro, ahí estoy. Vale. Yo lo voy a inscribir, es increíble, yo lo llamo, está en Punta Blanca. Lo llamaba, venía allá, jugaba 2 días y jugaba el torneo. Entonces yo lo llamaba y después ya íbamos armando, ¿no? O sea que ya después los nacionales ya empezó a entrenar más, ya venía más y ya las vacaciones ya las acortaba y empezó a jugar. Usted me contaba que casi se retira del tenis por una lesión, claro, Andrés. Cuénteme. Jugando fútbol. ¿Le jugaba a jugar? Aquí este tendón que hay aquí prácticamente lo tenía roto. Entonces el doctor Eduardo Alciba lo cogió, lo operó, lo trató, ¿no? Y lo puso a sencilla rueda, lo tuvo, lo recuperó y ahí dejó de jugar fútbol, ¿no? Y no sé qué por los otros deportes, porque ya después se dedicó a jugar tenis. Jugaba tenis. Y si Andrés Gómez llegó a ser un gran jugador, fue por su carácter, por su temperamento, ¿no? El temperamento que los dos éramos de un temperamento. Yo siempre me he visto así, pero el temperamento es muy difícil, es bien fuerte. Entonces, pero, ¿qué es lo que busqué yo siempre en los alumnos? La comprensión del respeto. A mí ningún alumno, una vez uno me respetó y lo perseguí porque lo iba a patear de verdad.
y no lo pude alcanzar. Después el tipo arrepentido, Miguel, disculpe, creo que me dijo pendejo o algo así. Lo perseguí porque yo tenía de que el respeto primero antes que nada, ¿no? Correcto. Pero Andrés Gómez, por temperamento, llegó a donde él llegó. Bueno, son 76 años desde que agarró la primera vez la raqueta hasta ahora, en la mano, así. Y no ha dejado toda una vida. ¿Qué le ha dejado el tenis en estos 76 años? ¿Qué es para usted el tenis que le ha dejado? Satisfacciones, lo máximo, ¿no? Lo mejor que yo he tenido en mi vida es mi matrimonio. Mi esposa fue, yo les digo, y ya lo he dicho otra vez, el mejor negocio que hice fue casarme con la esposa que yo tengo. Qué hermoso. Y de ahí, satisfacciones, porque yo no vivo ni con altas necesidades, ni con que me sobren las cosas. Yo vivo una vida normal, tranquila, modesta. Bueno, yo le agradezco este tiempo, profe. No, la verdad que una historia increíble. Creo que sirva de motivación para las nuevas generaciones todo el ejemplo que usted ha dado, ¿no? Un niño que a los 10 años de Salitre, en lancha, llegaba a Guayaquil, se convirtió en un gran campeón, un ejemplo a seguir sin duda, profe. Un gusto. Muchas gracias, pues, y si podemos después hablar de otras cosas, con mucho gusto, porque hay mucho que hablar.